Bienvenidos a esta clase que voy a hacer sobre aromaterapia holística. Considero muy importante la aromaterapia holística porque digamos que es ahí cuando vamos a ir a la raíz del problema, porque somos mucho más que un cuerpo físico. Todos los que estamos aquí o todos los que vais a ver la grabación, yo creo que somos conscientes de que somos mucho más que un cuerpo físico, que somos un cuerpo energético y que somos un cuerpo emocional. Y de hecho, todas las cosas o todas las patologías, enfermedades, molestias, dolores, antes de pasar por el plano físico, es decir, antes de ese síntoma que se manifiesta en el plano físico, nos estuvo avisando a nivel emocional y energético, pero no le hicimos caso. No le hicimos caso porque vivimos en una sociedad en la que mayoritariamente las personas tienen mucha prisa, no escuchan su cuerpo, no escuchan sus emociones, no lo nutren como lo deberían de nutrir. Vivimos un poco en piloto automático, corriendo de un día, de un sitio para otro, sin ser conscientes y sin estar en presencia. Entonces es ahí cuando luego llegan los síntomas físicos y tiramos de la pastilla mágica, por ejemplo, para que nos haga un efecto y para que nos quite esta molestia, cuando el cuerpo realmente es muy sabio. Y el cuerpo lo que quiere mediante este síntoma físico es que tú te des cuenta, que te pares y que empieces a pensar y a sentir tus emociones. Si estoy triste, es bueno estar triste, sentir esa emoción y luego dejarla ir. Es muy importante porque si no, vamos acumulando hasta el momento que nuestro cuerpo estalla. Entonces, yo por mi experiencia, yo cuando empecé en doTERRA, que ya empecé hace 5 años como cliente, yo vengo de haber estudiado óptica, que tiene mucha física, mucha matemática, a mí me gustaba mucho la biología, entonces yo la verdad que no tenía mi lado espiritual despierto, por así decirlo. Entonces yo me basaba mucho en un botiquín físico, para dolencias físicas. Ha sido un poco mi despertar espiritual hace 2 años, 2 años y medio, y ahora me baso muchísimo más en los protocolos de cara a ayudar a las personas en la parte de la aromaterapia holística, que vamos a ver un poquito. Y digamos que ha sido un poco mi motor a día de hoy, porque considero que cuando tratamos a las personas y las ayudamos, las acompañamos con la aromaterapia a nivel energético y a nivel emocional, es ahí cuando vamos a ir a la raíz del problema. Entonces es mucho más gratificante y el cambio es mucho mayor. Vamos a ver un poquito, os voy a compartir pantalla para que veáis esta presentación. Vale, más o menos todos los que estamos aquí sabemos lo que es un aceite esencial, pero por si acaso os lo voy a comentar también, por si acaso alguien no sabe bien qué es un aceite esencial. Entonces, vale, vamos a ver por un lado, por eso me gusta mucho siempre enseñar esta hierbabuena de mi jardín. ¿Qué es un aceite esencial? Un aceite esencial proviene de las plantas aromáticas, de las cortezas, de las raíces, proviene de mucha materia vegetal. Entonces, para que veamos que realmente nos influyen a nivel energético, me gusta mucho siempre coger esta hierbabuena de mi jardín, que estáis viendo que está verde, maravillosa. Si la frotamos es cuando sale un olor increíble. Entonces, el aceite esencial que proviene de esta hierbabuena pasaría por un alambique, no sé si sabéis lo que es, pero un alambique sería esto, que lo que se hace es introduce la planta, entonces después va a haber un vapor de agua que lo que va a hacer es romper los saquitos donde está el aceite esencial y vamos a extraer el aceite esencial en líquido. Vale. Si tenéis la suerte de ver algún día un proceso de alquimia vais a alucinar, porque yo aluciné la primera vez que lo vi. ¿Por qué? Porque luego esta planta, esta hierbabuena, sale de color gris, completamente muerta. ¿Eso qué quiere decir? Que toda la luz que ha ido condensando esta planta en estos saquitos se ha convertido en líquido, en aceite esencial. Por eso decimos que tienen energía, que tienen vibración. ¿Y porque qué es lo que más vibración tiene en el universo? La música y las plantas. Pues los aceites esenciales provienen de toda esa luz que ha ido acumulando esa planta. Entonces, imaginaros la potencia y la capacidad de actuar en nuestra energía y nuestras emociones. Nosotros somos luz. Nuestra piel absorbe la luz. Entonces, es una herramienta súper poderosa para trabajar a nivel energético. Y de ahí que sea tan importante que realmente los aceites esenciales con los que estemos trabajando sean naturales, porque si no son naturales, que ya sabemos que puede poner 100% puro y no serlo, van a carecer de energía, están muertos, están inertes, con lo cual no van a actuar en ese plano. Entonces, vamos a recapitular un poquito
Para los que no me conozcáis, me presento nada rápidamente. Me llamo Alejandra, de profesión era óptico optometrista, hasta que un día me veis aquí en la furgoneta, decidí dejarlo todo porque me sentía un poco como el día de la marmota, cuando tenía un buen trabajo, un buen sueldo, buena vida social, vivía en el País Vasco, pero me sentía muy vacía. Entonces decidí dejarlo todo, emprendí mi viaje por 4 años en una furgoneta, adopté a mi perrita Luma, que ahora está aquí fuera, y empecé a salirme un poco de la Matrix, por así decirlo. Y ahí estuve muy en contacto con la naturaleza, trabajaba en el campo también para poder sobrevivir, bueno, para poder vivir, porque nunca viví tan bien, y vivía en la furgoneta y ahí me di cuenta lo importante que es lo que hablábamos antes, el no vivir con prisas, el sentirte, el estar en soledad, el estar en contacto con la naturaleza. Me di cuenta que es importantísimo. ¿Por qué? Porque es ahí cuando uno se empieza a conocer a sí mismo. Y en ese autoconocimiento es cuando tú sabes lo que tú necesitas y lo que tú te puedes dar para estar sano. Escuchas tus emociones y sabes un poquito lo que te hace bien, lo que te hace mal. Entonces ahí empezó mi aventura. Me iba a ir a Argentina a estudiar permacultura hasta que llegó mi hija, el amor de mi vida, Laia, y entonces digamos que fue ella, que siempre son los maestros, nuestros niños, la que me llevó a descubrir el poder de la aromaterapia. Fue ahí que conocí doTERRA, hace 5 años que lo conozco, que soy clienta, y hace 2 años y medio más o menos que decidí emprender con doTERRA. Todo este emprendimiento y todo este camino me ha llevado realmente a sacar lo mejor de mí, a salir de mi zona de confort, a cada día querer ser mejor. He pasado de ser una persona súper tímida, por ejemplo, para que os hagáis una idea, y de hecho de pequeñita y no tan pequeñita era tartamuda, pues hace poco salí aquí a hablar a un evento de emprendedoras delante de un montón de mujeres. He salido en el periódico de Galicia, aquí en La Voz de Galicia. Estos son los talleres que hago presenciales, que me encanta compartir el poder de la aromaterapia de manera presencial. Y esto es un premio que me dieron en doTERRA hace poco, que tuvimos una gala que lo pasamos genial. Fuimos todo el equipo y fue maravilloso. Pues esta soy yo. Si me queréis seguir, también podéis encontrarme como Megas Esenciales y esta sería mi página web. Y ahora vamos un poquito al contenido de lo que vamos a ver hoy. Por un lado, vamos a hacer una introducción que vamos a hablar de lo que es un aceite, que entiendo que todas las personas que estamos aquí o las que vais a ver la grabación ya lo sabéis lo que es. Entonces, el aceite esencial, que ya vimos la hierbabuena, serían estos saquitos que contienen las plantas, que estáis viendo aquí el saquito. ¿Por qué es tan potente? Es de 50 a 70 veces más potente que la propia planta en sí. Imaginaros que yo ahora me hago una infusión de hierbabuena, pero si yo tengo el aceite esencial de hierbabuena, el aceite esencial es de 50 a 70 veces más potente. Tengo aquí el aceite esencial de hierbabuena, o incluso que se pueden ingerir los aceites de doTERRA, no todos, o sea, en principio todas las especies vegetales que no sean venenosas para el ser humano se puede ingerir su aceite. Pues si yo echase una gota de hierbabuena aquí en mi vaso de agua, sería como o sea, equivaldría a 28 tazas de té de hierbabuena. Imaginaros la potencia que tienen. Por eso siempre decimos que hay que tener cuidado. Y en doTERRA nos gusta acompañar a las personas para que sepan utilizarlo y le saquen el máximo partido. Y luego que no cometan pues ninguna cosa que pueda ser mala para su salud, porque no son inocuos, son muy potentes. ¿Cómo se extraen? Dependiendo un poco del tipo de aceite esencial, se extrae de diferentes métodos. Ya vimos, por ejemplo, que os explicaba antes, la destilación con un alambique. Con alambique es la mayoría de las plantas. En este caso, la hierbabuena sería con alambique, la lavanda, pero hay muchas plantas, sobre todo las flores, son muy delicadas y no soportan los calores tan altos de los vapores del alambique. Entonces sería otro tipo de extracción, que es con solvente. Y ahí nos daría absolutos. Por ejemplo, el absoluto de jazmín, que es de mis favoritos. Y después tenemos los cítricos. Los cítricos se extraen con unos rodillos y se llama expresión en frío. Entonces son unos rodillos que tienen como unos pinchos y vamos poniendo las cáscaras, porque de los cítricos se extraen de las cáscaras. Por eso tampoco son tan potentes. No tienen vitaminas, que hay mucha gente que cree que tienen vitaminas. Tienen unos compuestos químicos que interactúan con nuestra química corporal. Y con los cítricos, por ejemplo, ahora que estamos en verano, hay que tener mucho cuidado porque son fotosensibles. Luego os voy a explicar un poquito, pero hay que esperar 12 horas. Si yo me aplico un aceite esencial cítrico, tendría que esperar 12 horas a exponerme al sol. Entonces, lo que vimos antes también, muy importante, si yo voy a trabajar a nivel holístico, es decir, a nivel energético y a nivel emocional, necesito un aceite que tenga energía, porque si no tiene energía, es absurdo trabajar esta parte energética que somos. Entonces, en doTERRA tenemos un certificado, que es el certificado puro de grado terapéutico, que todos lo conocemos, que cada aceite esencial es pasado por rigurosas pruebas de calidad, que por un lado nos dice que no hay nada adulterado, es decir, que todo lo que hay en este frasco proviene de la naturaleza, y por otro lado vemos el porcentaje de cada compuesto químico, porque hay que tener mucho cuidado. A mí muchas personas por redes sociales
se ponen en contacto conmigo y me dicen que la aromaterapia no funciona, que sus aceites son 100% puros, que los compran en el Lidl, y es que no hay regularización estándar, es decir, un aceite puede poner 100% puro y no serlo. Y el 90% de los aceites del mercado están adulterados. Entonces hay que tener mucho cuidado porque ya no es que no podamos hacer un trabajo a nivel energético, sino que también puede ser peligroso si está adulterado con cosas tóxicas, porque al final aquí estamos para evitar los tóxicos en nuestro día a día. Y un aceite adulterado puede estar pues, relleno de compuestos que sean tóxicos para nuestro organismo. Porque también me gustaría aprovechar y hacer hincapié que hay muchas personas que también dicen, bueno, total, esto es solo para poner en la piel o es solo para oler, no es para ingerir. Y para mí todos los usos son internos, porque tú realmente todo lo que pones en tu piel, que es el órgano más grande, es absorbido por tu torrente sanguíneo y va a cada célula de tu cuerpo. Todo lo que hueles. Además, el olfato está conectado con el cerebro y a través de tus vías respiratorias también van al interior de tu torrente sanguíneo y de cada célula del cuerpo. Por eso hay que dar muchísima importancia a todo lo que utilizamos. Y voy más allá, y a todo lo que vemos, y a todo lo que oímos, o sea, todo contacto que entre con nosotros nos va a repercutir, para bien o para mal. Entonces es muy importante pues, ser conscientes de todas las cosas que hacemos en nuestro día a día. Vale, y ahora vamos allá, a la aromaterapia holística. Se dieron cuenta, o sea, la primera escuela de aromaterapia, que fue la escuela francesa, trabaja mucho desde una perspectiva médico-científica. ¿Qué pasa? Que nos hemos dado cuenta y se han dado cuenta a medida con el paso del tiempo que somos mucho más que un cuerpo físico, que somos un cuerpo energético y un cuerpo emocional. Entonces es ahí que sale la escuela de aromaterapia holística, que engloba la aromaterapia emocional y la aromaterapia energética. Entonces, ¿cómo trabajamos con la aromaterapia holística? Trabajamos sobre todo a través de la inhalación de los aceites esenciales. Y lo que estamos haciendo es promover y estimular nuestros sentidos, nuestras emociones. Y los beneficios pueden ser numerosos. Por ejemplo, podemos relajar el sistema el sistema nervioso si estamos cansados, podemos activarnos cuando estamos, o sea, cuando estamos nerviosos, perdona, podemos activarnos cuando estamos cansados. O sea, según el aceite esencial que vayamos a utilizar, vamos a poder equilibrarnos. Y me gusta mucho también aquí decir que yo, por ejemplo, en mi jardín, aquí en casa, tengo el Geranium pelargonium, que luego voy a hablar del aceite esencial, que es de mis favoritos. Y antes tenía un burrito, ahora el pobreño se murió, pero el burrito le encantaba mi geranio. Entonces él venía y se comía mi geranio. Vale, pues es el aceite esencial de geranio, en este caso, el que emplea toda su energía para que esa flor se regenere y de hecho vuelva a tener los geranios en su máximo esplendor. Entonces, ¿cómo actúa la aromaterapia holística con nosotros? Si nosotros tenemos un desequilibrio a nivel energético o a nivel emocional, el aceite esencial, como nuestro cuerpo lo reconoce como natural y nosotros somos naturaleza, va a ir a buscar el equilibrio allá donde haga falta. Por eso es tan potente y por eso decimos que son inteligentes también. Entonces, uno de los principales beneficios es la capacidad de equilibrar la mente. Pues lo que hablábamos, podemos tener propiedades relajantes para reducir el estrés, la ansiedad, que vivimos en un mundo que es súper necesario a nivel emocional. Por ejemplo, problemas de insomnio, cada día hay más personas que no pueden conciliar el sueño y simplemente sería inhalando un aceite esencial, que más adelante vamos a ver qué es lo que pasa. También podemos equilibrar el cuerpo. Por ejemplo, si tenemos una molestia, si tenemos un dolor, podemos apoyarnos de la aromaterapia para eliminar ese dolor. Si es verdad que por las redes sociales no se puede hablar abiertamente de todas estas dolencias y a veces crea un poco de confusión, pero realmente nosotros podemos aliviarnos de dolores muy graves. Mi pareja que se rompió el menisco y que es carpintero y que le querían operar del menisco, gracias a los aceites esenciales, ni se operó y se regeneró el menisco, pudo seguir trabajando y pudo lidiar muchísimo con el dolor. Entonces, imaginaros la potencia. Aceite esencial de lavanda, por ejemplo, que tiene propiedades analgésicas y antiinflamatorias, pero también lo puedes utilizar para muchísimas más cosas, para relajar el sistema nervioso cuando pues tienes ansiedad, para poder ir a dormir. O sea, un aceite esencial, además, lo bonito es que te vale para muchas cosas. Así como los fármacos sintéticos, tenemos que tener un fármaco para cada cosa. Y después, que es lo más importante, a lo que venimos aquí hoy, es que es beneficiosa para equilibrar nuestro espíritu, que es ahí donde podemos lograr un equilibrio, una homeostasis corporal a nivel energético, a nivel emocional, mental y físico. Entonces, hemos visto qué es la aromaterapia emocional o psicoaromaterapia y la aromaterapia energética. Vamos a ver primero la psicoaromaterapia. Entonces, ¿cómo funciona la psicoaromaterapia? Es utilizar los aceites esenciales
a nivel olfativo, básicamente. Y hay varias maneras de hacerlo. Lo podemos utilizar para fomentar sentimientos de paz interior, para conectar más contigo mismo, para pararte un poco lo que hablábamos en tu día a día y conectar contigo, escuchar tus emociones, tener como pequeñas rutinas de autocuidado. A mí la aromaterapia fue la que me ha devuelto mis pequeñas rutinas infalibles desde que soy mamá, por ejemplo, que hace 7 años que fui mamá la primera vez, es como que no tenía tiempo para cuidarme. Y realmente la aromaterapia es una herramienta que en cuestión de unos minutos tú puedes hacer un ejercicio de psicoaromaterapia y luego estar muchísimo mejor. Y sobre todo tomar conciencia de tus emociones, escucharte a ti misma. Entonces entras en una conexión muy grande contigo misma y con las plantas. Es una terapia para el alma, para el yo interior y los sentimientos, que va mucho más allá de un estado físico. Así te adentras en tus pensamientos, te dejas sentir. Y los aromas pueden alterar el estado de ánimo. De hecho, me hace mucha ilusión porque cada vez hay más estudios científicos que están demostrando esto. Hace poco se hizo un estudio científico de personas mayores que mientras dormían les ponían un difusor y aumentaron la capacidad cognitiva un 226%. Imaginaros la potencia. Y la de la salud que se puede mejorar en personas utilizando aromaterapia. ¿Qué pasa? Que por el mundo un poco en el que vivimos y la farmacia, como me gusta decir a mí, lo digo aquí porque estamos entre nosotras, es como que no interesa, ¿no? El que nos empoderemos en nuestra salud. Pero imaginaos la potencia que tiene, poder poner un difusor mientras estás durmiendo y que te ayude a aumentar la capacidad cognitiva. Es increíble, es una pasada. Entonces, cada persona sí que es verdad, y esto lo vamos a ver después, que puede reaccionar de una manera diferente al mismo aroma. Esto es importante también, porque muchas veces nos centramos, por ejemplo, en decir, no, sí, si estás triste, utiliza el aceite esencial de limón, pero depende de las experiencias que hayas tenido tú, ya no solo culturales, sino individuales. Tú como individuo, depende de las experiencias que hayas tenido, puede que el aceite esencial de limón te traiga unos recuerdos que no te gustan, que te hagan sentir triste, entonces con lo cual no te va a dar alegría. Eso es muy importante también, porque muchas veces también hay muchas personas que dicen como que el que peor te huele es el que más necesitas, pero no siempre es así, hay que tener cuidado con esto. Y la ciencia apoya la observación entre una conexión vital entre los olores y las emociones. Ahora os voy a enseñar un poquito lo que pasa detrás de oler una partícula aromática, la ciencia detrás del olfato. Y aquí quería contaros, no sé si alguna vez os pusieron el gas de la risa para una operación, pero yo me tuve que operar hace años y para que veáis la potencia que tiene el olfato, yo pensaba que la anestesia pues me pincharían o me pondrían algo, la verdad que ni me había parado a pensar, pero cuando estaba en la sala antes de operarme del quirófano, para mi sorpresa, la chica, la médico, me trajo una máscara como de buceo. Yo no entendía nada, la verdad, nunca lo había escuchado y me dijo, no, no te preocupes, tienes que inhalar, ponte la máscara e inhala, es el gas de la risa. Yo lo hice y aluciné porque fue ponerme la máscara, respirar unos segundos y ya no me acuerdo absolutamente de nada. Y ya me desperté en la sala después de haberme operado. Entonces, imaginaros la potencia que tiene el olfato. Es el único sentido que está conectado directamente con nuestro cerebro. Entonces, qué bonito poder utilizarlo para nuestro bien. Además, lo más bonito de aquí y lo más interesante es que aunque tengamos resistencias, como no pasa por el cerebro racional, no podemos tener ninguna resistencia a un trabajo de psicoaromaterapia, porque va directamente a nuestro sistema límbico. Entonces, os voy a explicar un poquito, estáis viendo aquí la imagen, imaginaros una rosa, que en el caso del aceite esencial pasaría un poco lo mismo. Como son compuestos volátiles, es decir, que tienen poco peso molecular, yo cuando destapo un bote de aceite esencial, el aceite se convierte de líquido a gas. Por eso es tan importante también cerrarlos bien. Entonces, al hacer una olfativa, que se llama hacer una inhalación profunda directamente del frasco, esas partículas volátiles están viajando a través de mis fosas nasales, pues como si fueran estas pinchitas que veis aquí de color rosa. ¿Qué es lo que está pasando? Que hay unos receptores olfativos, unas células receptoras dentro de las fosas nasales, que lo que están haciendo es enviar las señales, unas señales eléctricas, al bulbo olfativo, que es la parte del cerebro. En esta parte del cerebro, lo que se está haciendo es enviar la información que tiene que ver con la emoción, con la memoria y con el estado de ánimo, al hipotálamo y a la amígdala. Es que es increíble el proceso. En 22 segundos ya estaría haciendo efecto y estarían enviando estas señales. Y esto está causando una respuesta emocional. Es decir, todas estas áreas del cerebro son responsables de nuestra respuesta emocional y fisiológica a los olores. Por eso, seguramente todas las que estemos aquí os ha pasado, a veces
pues olemos algo y nos transporta a nuestra niñez o nos transporta a un compañero. Yo el otro día paseaba por la calle y me hizo mucha gracia porque un chico llevaba un perfume y justo me recordó a un compañero del instituto, pero que me había olvidado por completo de ese chico, porque no hemos vuelto a tener, pues ese olor, ese perfume era el que llevaba un compañero de mi instituto. Y dije, wow, o sea, imaginaros la potencia del olfato. Es una pasada, la verdad. Y la memoria olfativa dicen que es la memoria de la que más nos podemos fiar, mucho más de la memoria olfativa que de la visual o de la auditiva. O sea que alucinante, la verdad. Y es un poco por lo que hablábamos antes, porque no pasa por el cerebro racional, no vamos a hacer ningún filtro. Entonces, ¿cómo nos podemos beneficiar? Pues nos podríamos beneficiar para mejorar nuestra productividad. Yo cuando estoy trabajando aquí en el ordenador, que me paso muchas horas y la verdad que yo soy mucho más de estar con las personas y soy muy inquieta y me gusta mucho estar activa y moverme, pues cuando estoy aquí en el ordenador muchas veces es como que se me hace pesado. Puedo coger una menta piperita, que es mi gran aliada, y puedo hacer simplemente tres olfativas de menta piperita y lo que me va a ayudar es a darme enfoque, a ponerme en marcha otra vez. Podríamos tener un difusor con aceite esencial de romero, por ejemplo, que le llaman el aceite del estudiante. O sea, te va a aumentar tanto la capacidad cognitiva que hablábamos antes como la productividad. Mejoraremos nuestra memoria, lo que hablábamos antes también. Aprenderemos con más rapidez, reduciremos el estrés. La lavanda, por ejemplo, la lavanda angustifolia ya está considerada de grado farmacológico, como ansiolítico. Ayudaremos a aliviar el dolor físico y emocional, tendremos un equilibrio emocional, tendremos mejor estado de ánimo, podremos hasta incluso mejorar nuestra comunicación sexual. Tenemos una compañera, Silvina Monge, que dio una charla increíble sobre sexualidad y aceites esenciales. Desarrollaremos un mayor estado de alerta, dormiremos mejor, aumentará nuestra creatividad e imaginación, tendremos más capacidad para relajarnos y tendremos mayor comunicación con lo sagrado y con nuestro yo interno. Podemos desarrollar nuestra intuición y podemos llegar a conocernos a un autoconocimiento profundo. Y lo que hablábamos también, lo voy a explicar aquí un poquito más, que la experiencia es individualizada, es decir, cada aceite esencial, según el perfil, según los compuestos químicos que tenga, tiene unas propiedades u otras, pero influye mucho también la memoria olfativa. Volvemos al limón que os decía antes. Imaginaros que una persona cuando era pequeña, su mamá le obligaba a tomarse un zumo de limón en ayunas, ¿no? Un poquito de agua con jugo de limón, que dicen que es muy bueno. Vale, pero a lo mejor a esa persona cuando era pequeña no le gustaba nada y era como un conflicto con su madre, en el que él no quería, la madre lo obligaba y a lo mejor pues terminaba vomitando. Yo si voy a hacer un trabajo con esa persona de psicoaromaterapia, y le digo, no, utiliza el limón que te ayuda para despejar los pensamientos negativos, te da alegría. Obviamente a esa persona no le va a dar alegría. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque se dice mucho de el aceite que más como asco te da es el que más necesitas. Depende un poco, depende de los gustos de la persona, de las experiencias de la persona, porque podemos trabajar, hay tantos aceites esenciales que podemos trabajar con un amplio abanico. Pues a lo mejor si a esa persona no le gusta el limón, podemos trabajar con una lima. Entonces es muy importante tener en cuenta las experiencias de cada uno. Y luego me gusta mucho decir siempre que no es magia, que es química, porque hay mucha gente que dice que si esto es esotérico, que no hay una base científica, y no es así. Yo amo la química, soy una bióloga frustrada, que mi madre no me dejó estudiar biología, y me encanta la parte química de los aceites esenciales. Y obviamente un aceite esencial tiene muchos compuestos químicos y nosotros somos química, entonces ¿qué va a pasar? Tanto lo utiliza a nivel aromático, a nivel tópico, a nivel interno, que esta química interactúa con mi química. Y a mí una herramienta que me encanta de doTERRA es la rueda química de la aromaterapia. Esto es un trocito solo, son 4 ruedas. Y ahí podemos ver un poquito lo que necesitamos. Es decir, imaginaros que yo necesito calmarme. Vale, pues aquí podemos ver los compuestos químicos que necesitamos para calmarnos y los aceites esenciales que hay con cada compuesto químico. Pues, por ejemplo, si necesito el acetato de linalol, que es el que tiene la lavanda, conocidísimo, pero a lo mejor si no me gusta la lavanda, puedo trabajar con el petitgrain, puedo trabajar con la salvia, con la bergamota, con la manzanilla romana. O sea, es un poquito mirar según lo que nosotros sintamos y lo que queramos, que hay una base científica detrás. Y también tenemos un ebook que está genial de doTERRA, que es de toda la química, lo tengo por aquí. Bueno, luego sí que si alguien quiere se lo paso, pero tenemos un ebook con toda la química que hay detrás de los aceites esenciales para saber un poquito más sobre esto. O si hay alguna persona que es bastante escéptica, le podríamos enviar esta información. A mí me ha pasado que hay personas que son súper escépticas y al ver que hay una base detrás,
se abren un poquito más a entender cómo funciona realmente. Porque luego también todos los principios activos de los medicamentos, de los fármacos que utilizamos a día de hoy, provienen de la naturaleza. Pero bueno, seguimos teniendo personas muy escépticas que si requieren de esta información, pues se la podemos dar, la tenemos. Vale, después, los aceites esenciales según las familias. Tenemos aceites esenciales que son calmantes. Vamos a dividirlo en grupos, ¿eh? En grupos grandes que luego cada grupo tendría el suyo. Pero, por ejemplo, tenemos aceites esenciales calmantes, que sería, por ejemplo, la lavanda. La mayoría de los aceites florales son calmantes. El más conocido aquí es la lavanda. Voy a hablar un poquito del botiquín básico, por si muchas personas no tienen otros aceites. Entonces, el botiquín básico tendríamos que nos ayuda a relajarnos la lavanda. Reanimadores, lo que hablábamos un poco de la menta piperita. Si yo me siento cansada, si yo necesito a lo mejor un chute de energía, pues voy a utilizar una menta piperita simplemente haciendo olfativas y ya voy a tener ese enfoque. Después tenemos los edificantes y revitalizantes, que hablábamos del aceite esencial de limón. El aceite esencial de limón nos limpia esos pensamientos negativos, nos da como la alegría, la energía de vivir, pero si el limón no nos gustase, podremos utilizar pues la naranja silvestre, aunque sí es verdad que la naranja tiene efectos sedantes. Para ser un cítrico, tiene efectos sedantes, no es tan energizante como el limón. Y después, si quisiéramos aliviar y restaurar, utilizaríamos aceites esenciales de árboles, de hierbas, y en el botiquín de inicio, por ejemplo, tendríamos el aceite esencial de incienso, que es un aceite espectacular. Yo lo utilizo siempre cuando voy a meditar o cuando voy a hacer escritura, cuando voy a hacer algún proceso interno, siempre me acompaña. Y simplemente haciendo olfativas. Sí es verdad que si necesito algo un poco más intenso, ahora os voy a explicar que lo haría con un cuenquito, pero si no, simplemente haciendo una olfativa del frasco es más que suficiente. Vale, entonces ahora. Me gusta siempre decir esto para que la gente tome conciencia de la potencia del olfato, ¿no? ¿Sabías que solo recordamos un 1% de lo que tocamos, un 2% de lo que oímos, un 5% de lo que vemos? Y vais a alucinar, aunque seguramente ya lo sepáis, pero las personas luego que nos vean, y recordamos un 35% de lo que olemos. Por eso lo que decíamos antes, que por un lado la memoria olfativa es la más fiable de todas y por otro lado es de la que más nos acordamos. Es una pasada. Entonces, imaginaros poder traer esta memoria olfativa y este poder del olfato para nuestro bienestar. Es increíble la capacidad que tiene. Entonces, ahora, si queréis y tenéis algún aceite esencial, podéis utilizar. Yo, por ejemplo, voy a hacer el trabajo ahora con la naranja salvaje. Pero os voy a explicar un poquito, porque a mí esta herramienta al principio, cuando empecé en doTERRA, me ayudó muchísimo, porque no sabía lo que sé ahora, obviamente, y yo siempre a todos mis clientes les recomiendo que impriman esta rueda de la aromaterapia. ¿Por qué? Por lo que yo recomiendo, lo que hablábamos antes, no tenemos, en nuestro día a día no tenemos mucho tiempo para pararnos, para ver cómo estamos, cómo nos sentimos, o incluso cuando tenemos tiempo, tenemos tanta desinformación emocional, no nos han enseñado nada de gestión emocional, nunca, jamás. Era en plan, tienes que estar contento y no te enfades y no llores. Entonces es como que estamos como muy disociados, ¿no? De nuestras emociones, porque muchas veces ni siquiera sabemos cómo nos sentimos. Le pasa a nuestros hijos, pero es que también nos pasa a nosotros. Entonces, yo lo que le recomiendo a las personas, estáis viendo aquí en el centro de la rueda, todas las emociones posibles. Luego tenemos una rueda mucho más amplia, que es espectacular, pero yo les recomiendo para empezar esta rueda. Entonces, aquí vemos todas las emociones y lo que yo recomiendo siempre es pararte, cerrar los ojos, hacer 3 inhalaciones profundas para estar en presencia y escuchar tu cuerpo, escuchar tus emociones. ¿Cómo me siento? ¿Cómo me siento ahora? ¿O cuál es la emoción más recurrente que estoy teniendo en el día de hoy, últimamente? Y una vez que la tengas identificada, que estamos viendo aquí, pues apática, insegura, ansiosa, temerosa, preocupada. Después vamos a ver que aquí hay las familias, un poco de las que hablábamos antes, las flores, las mentas, los cítricos, las especias, hierbas y árboles. Vale, pues a lo mejor yo me siento un poco desanimada. Vale, ¿qué puedo hacer? Pues puedo trabajar con un cítrico. Entonces volvemos a lo mismo. Si tenéis varios cítricos, a mí lo que me gusta es que cojas todos los cítricos que tienes. Si puedes tener un papel y un boli, mejor, porque yo lo que hago y lo que recomiendo siempre es que cojas todos los cítricos, que los destapes, que hagas una inhalación
profunda y que escribas qué te está diciendo en este momento ese aceite esencial. Pues imaginaros que tengo la naranja, el limón, la lima y la mandarina. Vale, pues estoy... Eso sí tengo tiempo, ¿eh? Luego os voy a decir una manera rápida, pero si tenéis tiempo, lo ideal es hacerlo así, porque luego cada aceite dentro de los cítricos va a tener unas propiedades. Y nosotros somos muy sabios, nuestro cuerpo, o sea, nuestro ser sabe qué aceite necesita en cada momento. Entonces sería destapar todos los aceites esenciales, hacer una olfativa y escribir qué te dice cada aceite. Una vez que tú elijas el aceite con el que quieres trabajar, puedes trabajar a lo largo de todo el día. A mí me gusta mucho llevármelo conmigo y trabajar en diferentes momentos del día. Entonces simplemente puedes hacer olfativas como hablábamos, cerramos los ojos, sonreír, yo siempre sonrío porque así ya estás mandando también señales a tu cerebro de que estás contenta, de que estás bien, y 3 inhalaciones. Se puede hacer directamente del frasco o no sé si conocéis, a mí me gusta mucho también a veces trabajar con los muillets, que son estas tiras de cartón. Se podría hacer también con estas tiras de cartón. Echas una gota y sería lo mismo. En vez de directamente del frasco, lo puedes hacer en estas tiras. Estas tiras son las que usan los perfumistas y la verdad que a mí hay veces, dependiendo de qué trabajo, que me gusta mucho. Si no, directamente del frasco o si tienes una emoción que ya es mucho más intensa, lo que podemos hacer es echar una gota en la palma de la mano, frotamos, hacemos un cuenquito, así, inhalamos, metemos la nariz en la boca y inhalamos por la nariz. Mínimo son 3 inhalaciones, pero si pudieras estar, a veces con Antonia Jover hacemos trabajos de psicoaromaterapia y dice que lo ideal es estar entre 5 y 10 minutos. Ya sabemos que no tenemos a lo mejor el tiempo suficiente a diario, pero mínimo yo haría 3 inhalaciones profundas. Si puedes estar más tiempo, más tiempo. Por ejemplo, otra manera, porque también está bien identificar el objetivo que nosotros queremos, porque imaginaros que yo me siento triste ahora, ¿no? Si yo me siento triste y puedo permitirme el estar triste y el transitar esa tristeza desde otro lugar, pues lo voy a hacer. Pero imaginaros que me siento triste y tengo a mis hijas, que tengo 2 niñas, una de 7 y otra de 3, que están ahí a tope y que se quieren ir a los columpios y se quieren ir al parque. Pues entonces tenemos que tener claro como el objetivo. Vale, yo estoy triste, pero me gustaría como darme un poco de ánimo. Pues voy a utilizar un cítrico, pero si yo estoy triste, de luto o triste que veis aquí, y me gustaría transitar esa tristeza para descifrar el mensaje que me quiere dar, pero desde otro lugar, como más apacible, como sentirme más arropada, voy a utilizar un incienso, una madera. Un incienso, porque estoy hablando del kit, pero podrías utilizar una copaiba. Podrías, por ejemplo, a mí un aceite que adoro, me gusta mucho el ciprés para soltar, para trabajar los desapegos. O sea, depende un poquito. Entonces harías lo mismo, cogerías otra vez todos tus aceites, aceites de resinas y harías inhalaciones. Escribirías qué te dice cada uno y eliges uno. Si no tienes tiempo, pues directamente del frasco. Habría como varias opciones de hacer los trabajos. Y también es muy bueno, que eso lo vamos a ver más adelante, si lo pudieras acompañar a lo mejor con alguna afirmación positiva. Eso se trabaja también en la aromaterapia energética, pero a mí también me gusta mucho la aromaterapia emocional, acompañar estas inhalaciones siempre con una visualización y con una afirmación positiva. Y de hecho hay una técnica que si queréis y si me deja Tisia un día, que podemos desarrollar, que me parece maravillosa, que son los anclajes olfativos, que es una técnica de PNL, que se hacen unos trabajos asombrosos. Yo hice muchos talleres presenciales aquí en Galicia y con resultados maravillosos. Y también se basa un poquito en eso, en juntar el poder del olfato, de las afirmaciones y de la visualización para conseguir un objetivo y trabajar durante 40 días. Y es brutal, porque después automáticamente que tú huelas, después de haber hecho trabajo previo, ya te va a llevar directamente al estado anímico que tú quieras. Vale, si tenéis alguna duda, porque no me estoy fijando ni en el chat ni nada, si tenéis alguna duda, guapiñas o lo que sea, o me queréis parar y preguntar, abrir micrófono, lo que sintáis, ¿vale? Aquí estoy, ¿eh? Yo voy así, pero lo que vosotras necesitéis me vais diciendo. Entonces, os pongo aquí un poquito a nivel emocional cómo actúan los 10 aceites del botiquín. Por un lado tenemos el limón, que es el sol embotellado, lo que hablábamos antes. Entonces, ¿cuándo puedo utilizar un limón a nivel emocional? Cuando me siento confusa, porque me va a ayudar a eliminar todos estos pensamientos negativos. Cuando estoy distraída, porque me va a dar energía, me va a dar ganas de acción. Cuando estamos cansados, cuando tenemos sentimientos de culpa, porque también es un aceite que nos da la alegría de vivir, el sentirnos merecedoras de esa felicidad,
Entonces, cuando tenemos sentimientos de culpabilidad, también es un aceite que nos puede ayudar muchísimo. Y estas emociones negativas se van a traspasar en emociones positivas como concentración, energía, claridad mental, atención, alegría. La menta. Yo la menta es uno de los aceites que más amo porque padecía de muchísimos dolores de cabeza y todo tensional y me ha ayudado muchísimo. Y ahora lo utilizo mucho también a nivel emocional porque es un aceite que siento que también te ayuda mucho con el dolor del corazón, con esas heridas emocionales que todos llevamos dentro. Entonces, yo siempre lo tengo aquí donde trabajo, es un aceite y en combinación con la naranja, no sé qué os parece, pero para mí es maravilloso. Hacer un trabajo de psicoaromaterapia poniendo una gotita de menta y una gotita de lavanda y haciendo como hacíamos antes es espectacular. Entonces, es el aceite del entusiasmo. ¿Qué emoción negativa? Pues un dolor insoportable, una desesperación, tener pesimismo, tener tristeza y lo que nos va a dar es ánimo, optimismo, alivio, fuerza para enfrentar el dolor emocional. El aceite de lavanda, ya sabemos todos, yo creo que es el aceite más conocido del mundo entero, es el aceite de la calma, pero a mí me gusta mucho utilizarlo como el aceite de la comunicación. Yo siempre antes de cada taller, cuando voy a tener una conversación muy importante, o por ejemplo en el evento ese que me veíais hablando delante de un montón de emprendedoras, me bañé en lavanda, porque es un aceite que te permite dejar el ego a un lado y comunicarte desde el corazón, sin juicios ni hacia ti ni hacia la otra persona. Entonces te permite expresar tu verdad sin miedo a nada. Y es un aceite que me gusta mucho aplicarlo en el chakra garganta. Entonces, ¿cuándo lo vamos a utilizar? Cuando creemos que tenemos pues, una emoción bloqueada, cuando tenemos una conversación muy importante, cuando tenemos algo que decir, pues a lo mejor y estamos nerviosos porque vamos a hablar delante de muchas personas, cuando tenemos ese miedo a ser expuestos y estamos inseguros. Es un aceite que ayuda muchísimo y ayuda mucho también en sinergia con la hierbabuena. A mí me ayuda mucho. Cuando tengo que hablar delante de muchas personas, es un aceite que me ayuda mucho en combinación, la lavanda y la hierbabuena que hablábamos antes. Vale, el árbol de té. El árbol de té es el aceite de los límites energéticos. Yo era una persona cuando conocí doTERRA que no sabía decir que no, era una pasada. Todo el mundo le decía que sí, me podía estar yo muriendo, que no importaba. Yo ayudaba a todo el mundo, a todo el mundo, a todo el mundo. Y el árbol de té, el árbol de té me ha ayudado muchísimo, muchísimo. De hecho, tengo un perfume que llevo siempre en el bolso, por si acaso, a decir que no sin sentirme mal, sin sentirme culpable. Y sobre todo a marcar límites con esas personas que no respetan a lo mejor como nuestro límite vital, ¿no? Y pues imaginaros una conversación, una persona que te quiere contar algo que a ti no te apetece, porque, bueno, yo no sé, pero yo me considero una persona muy sensible y a lo mejor viene una persona, me está contando algo que se quiere desahogar o que está en modo víctima o, bueno, lo que sea, por las razones que tenga, no porque quiera ayuda, sino porque me quiere contar algo desde otro lugar. Y a mí antes me daba vergüenza decirle que no me contara eso, que no me apetecía escuchar algo que me va a dejar sentir mal. Pues, por ejemplo, en estos casos, el árbol de té es un aceite que me ha ayudado muchísimo a decirle a esa persona que por favor, que yo no quiero que me cuente esas cosas o que no me echen mierda a mí, que yo bastante hago ya con limpiar mi mierda todos los días. Entonces me ha acompañado muchísimo a nivel emocional de marcar los límites, porque es un aceite que a nivel físico mata virus, bacterias y hongos y en el plano emocional te mata esos parásitos energéticos que hay por ahí. Y el poner límites, que yo considero que es de las cosas más importantes en el mundo, de poner límites y aprender a decir que no a las personas. Yo desde que lo hice me ha cambiado la vida completamente. Así que si hay alguna persona que está escuchando por aquí eso, que no lo dude porque es lo mejor que podemos hacer por nuestro amor propio, por nuestra paz mental y por nuestra vida, ¿sabes? Porque si no, al final estamos viviendo por los demás y no puede ser. Entonces, emoción negativa, pues eso, relación parasitaria, codependiente, falta de voluntad, toxicidad emocional. Y emoción positiva, límites energéticos, conexiones saludables con las personas. Qué importantes son las relaciones, pues te permite conectarte con la otra persona desde un lugar de amor, desde un lugar de desapego, desde un lugar de pasarlo bien, ¿sabes? Sin ningún tipo de mal rollo en ningún momento. Y empoderamiento. Porque una vez que tú sabes marcar los límites con las personas, obviamente te empoderas como persona y estás mucho más segura de ti misma, porque todo eso viene de la inseguridad en uno mismo. Entonces es un aceite que a nivel emocional a mí me ha acompañado y me sigue acompañando y me acompañará toda la vida. Sí es verdad que el olor, a mí ahora ya me encanta, pero a mí al principio sí es verdad que no me gustaba mucho el olor, pero ahora lo adoro porque sé que me hace muy bien. El orégano. El orégano es el aceite de la humildad y el desapego.
Entonces, ¿para qué lo podemos utilizar? Lo podemos utilizar cuando somos personas que queremos controlarlo todo. Es muy importante para darnos cuenta que tenemos que confiar en la vida, confiar en el universo y que todo está bien tal y como está y no tenemos que estar controlándolo todo, porque al final eso genera estrés. Entonces, es el aceite de la humildad, de la apertura y de la flexibilidad, muy importante también. Y el aceite de incienso, el aceite de la verdad, es el aceite que nos conecta con nuestra intuición. Y es un aceite que evoca a la energía masculina. Antes vimos la lavanda, es la energía femenina, el aceite de la mamá, y el incienso es el aceite del padre, el aceite de la energía masculina. Y es un aceite que nos va a ayudar mucho cuando estamos completamente desconectadas de nosotras mismas, porque te va a ayudar a mirar hacia adentro. Siempre estamos mirando hacia afuera y realmente lo de fuera es un reflejo de lo de dentro. Si somos capaces de mirar hacia adentro y trabajamos hacia adentro, va a cambiar automáticamente lo de fuera. No es al revés, como se piensa la mayoría de las personas, que cambie lo de fuera para que cambie lo de dentro. No, tiene que ser todo lo contrario. Y es un aceite que ayuda muchísimo al despertar espiritual, al conectarte con tu verdad y simplemente utilizándolo, pues lo que hablábamos antes, haciendo olfativas. Yo antes de meditar, antes de cualquier trabajo, cojo el aceite de incienso y hago 3 olfativas. Y te conecta muchísimo. Es un aceite que te va a relajar, que te va a permitir estar en presencia, en el aquí y el ahora. Y ahora nos quedarían las sinergias, que es la mezcla digestiva. A mí me encantó porque, claro, siempre creemos como que la información, ¿no?, se asimila con el cerebro, pero ahora cada vez hay más estudios científicos que dicen que casi nuestro primer cerebro es nuestro sistema digestivo. Y obviamente también, al ser nuestro cerebro, nuestro sistema digestivo, no sé si os ha pasado, pero yo que soy muy activa y estudio muchas cosas y bueno, trabajo de diferentes cosas, me gusta mucho leer, voy a un montón de sitios, llega un momento en que a veces digo, ya no me cabe más información en el cerebro, como que estoy saturada. Pues en esos casos utilizo el aceite esencial de Digesten, porque es un aceite que te ayuda a asimilar, a digerir la información, por lo que hablábamos, porque no proviene solo de aquí, sino también del sistema digestivo. Yo, por ejemplo, cuanto más retengo, me he dado cuenta que cuanto más retengo y cuanto más enfocada estoy, es por las mañanas, porque hago ayuno intermitente y el no tener el estómago lleno hace que estés mucho más presente y mucho más como en modo esponja con toda la información que tú estás recibiendo. Entonces, a nivel emocional, si yo me siento en un momento de mi vida que necesito asimilar la información o que no puedo recibir más información, utilicemos la mezcla de Digestein. Yo, de hecho, también siempre llevo un roloncito y lo que hago, pues lo mismo. Hacemos inhalaciones, podrías ponerlo también en el sistema digestivo, pero a nivel emocional vamos a utilizar siempre el olfato. Entonces vamos a asimilar nueva información. Nos vamos a adaptar también, tal y como vienen las cosas, adaptarnos. Buenos hábitos nutritivos, entusiasmo y compromiso. Yo es un aceite que amo y me gusta mucho también cuando tengo problemas, para digerir los problemas. Pues, por ejemplo, si de repente tengo un problema y me siento como abrumada con ese problema y no me lo he quitado de la cabeza y lo tengo aquí run, 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 pues utilizo mucho el Digesten para poder digerir ese problema y verlo desde otro lugar. Obviamente el problema sigue y hay que tomar acción para resolverlo, pero ya no me quedo en, ay, qué problema, sino, venga, ya está, este problema, accionamos para solucionar. La mezcla respiratoria es la mezcla del aliento que nos va a ayudar cuando nos sentamos tristes, cuando estemos falta de amor, cuando, por ejemplo, estemos como que nos falta el aire también, ¿no? Que son sentimientos de ansiedad y de estrés, que cuando no respiramos bien, cuando estamos ansiosos, no estamos respirando bien, no dejamos que fluya el aire. Y es un aceite que ayuda mucho a las personas en crisis de ansiedad, no me salía la palabra, con las crisis de ansiedad. Y te va a ayudar a tener amor, apoyo, apertura, a sentirte merecedor del aire que respiras, consuelo, aceptación y confianza. Después tenemos el Onguar, de mis aceites favoritos, es una pasada. Y con este lo comprobé muchísimo con mi hija. Mi hija mayor, que tiene 7 años, es de, bueno, no me gusta encasillar, pero no, ni lo voy a decir. Es una persona muy sensible. Entonces, cuando estamos con muchas personas o cuando hay gente nueva, pues le pasa un poco lo que me pasaba a mí. Absorbe mucho las energías de los demás, dice que sí a todo, a lo mejor estamos en un sitio que hay un columpio, hay una cola muy grande y le toca a ella después de haber esperado la cola y enseguida se va para dejarle a un niño. Es como que piensa antes en los demás. Y
muy vulnerable a nivel energético. Entonces lo que hago, le tengo un roloncito preparado y yo recomiendo que lo hagáis también todas porque es una barbaridad, porque yo lo he visto con ella en mis propias carnes y es increíble. Entonces, a mí me gusta mucho. Ah, bueno, lo vamos a ver después. No os lo desvelo, no, lo vamos a ver después con los chakras. A nivel ahora emocional, lo que podemos hacer es utilizarlo para proteger nuestra energía, pero con el olfato, haciendo olfativas. Entonces, ¿cuándo lo vamos a utilizar? Cuando nos sintamos desprotegidos, indefensos, vulnerables y sobre todo cuando estemos con una persona que nos hace sentir pequeño. Es un aceite que nos va a ayudar muchísimo a que esa persona no nos haga sentir más pequeños todavía, sino también un poco con lo que hablábamos antes, de marcar los límites con esa persona. Nos va a dar fortaleza. A nivel físico nos ayuda a potenciar el sistema inmune y a nivel emocional lo que está haciendo es proteger tu energía. Y luego os voy a decir cómo lo utilizo en el rolón cuando vayamos a los chakras. Vale, y la mezcla relajante es la mezcla de liberación del dolor, que es el Deep Blue. Entonces, cuando tenemos un dolor, obviamente ese dolor va a seguir estando, pero mucho de ese dolor viene de una parte emocional. Y muchas veces una parte emocional que está muy profunda, una emoción muy profunda que no nos hemos permitido sentir y que al final, lo que hablábamos al principio de la charla, que lo que hace es aparecer de una manera mucho más brusca, mucho más bruta. Pues es un dolor que a nivel es un aceite que a nivel emocional te va a ayudar a ser observador de tu propio dolor para poder quitarle intensidad. Muy importante. Entonces también te va a dar fortaleza, te va a dar calma y te va a ayudar a esa sanación. Porque si yo tengo un dolor, también puedo trabajar a nivel de la aromaterapia emocional con ese dolor, simplemente con el olfato. Porque ya vimos antes que solo con respirar lo que va a hacer es a través de nuestro sistema respiratorio ir al torrente sanguíneo y de ahí a cada célula de nuestro cuerpo. Vale. Y hasta aquí la aromaterapia emocional. Ahora voy a hablar un poquito, no sé qué hora es. Ah, caray, 7 menos 5. ¿Tenéis alguna duda? ¿O está todo bien? Sigo, ¿no? Vale, se me está haciendo un poco tarde. Bueno, luego os voy a compartir el PDF para que tengáis los rituales aromáticos, porque aquí ahora entramos en la aromaterapia energética, que lo que vamos a hacer es ver cada aceite esencial, cómo podríamos utilizarlo a nivel energético. A nivel energético es a través de los puntos energéticos. Hemos visto que los aceites esenciales son energía porque provienen de las plantas y es toda esa luz que acumuló la planta. Entonces, si utilizamos los aceites esenciales en los puntos energéticos de nuestro cuerpo, lo que vamos a hacer es equilibrar nuestra energía. Podemos ver dónde tenemos un desequilibrio y aplicar aceites esenciales. Y a la vez, lo que hablábamos también, poder decir alguna afirmación positiva que nos ayude a enfatizar. Entonces, si os parece, lo voy a decir así un poco rápido para que no se alargue mucho, porque me dijo Tisia 1 hora y nos quedan 5 minutos. Y después, como os voy a compartir la pantalla, lo tenéis vosotras cada una ya para vosotras, ¿vale? Vale, para el chakra raíz a mí me gusta mucho utilizar la mezcla Balance. Yo lo utilizo todos los días en la planta de los pies porque es un aceite que nos ayuda mucho a enraizar. Como es resina de los árboles, nos ayuda a estar en el aquí y el ahora, en presencia. Entonces podríamos decir una afirmación como yo estoy segura mientras utilizamos la mezcla de Balance. ¿Y cómo la podemos utilizar? Podemos utilizarla directamente en el chakra raíz. En este caso, la mezcla Balance ya tiene aceite de coco, no habría que diluirlo. Pero siempre que vayamos a utilizar un aceite en la piel, si no tiene coco, diluirla. Más que nada, ya no por aceite, porque sea aceite caliente o no, sino también porque va a penetrar mejor en la piel. El chakra sacro, a mí me gusta mucho utilizar el aceite esencial de naranja silvestre, porque es el aceite de la abundancia, el aceite que te va a hacer sentir merecedora. Y podríamos acompañar de una afirmación diciendo yo soy gozo. Para trabajar el chakra del plexo solar, podemos utilizar o el Digescen o el Onward. Y lo que vamos a decir es yo soy poder. Y lo que os quería comentar antes con el Onward es que a mí me gusta mucho porque ya sabéis que el ombligo es el punto de absorción energética mayor que tenemos. Entonces, yo siempre llevo también un roloncito, tengo el de mi hija, pero también tengo el mío, y yo lo que recomiendo es utilizarlo en el ombligo y alrededor de todos los chakras hasta el chakra garganta, hacerte como un escudo protector por todos los chakras. ¿Para qué? Para proteger tu energía. En los momentos que, o por ejemplo, si vas a ir a un sitio que hay vibraciones muy bajas, pues como un hospital, un cementerio, si vas a estar con alguien que te hace sentir pequeño, con muchas personas nuevas, pues es una manera muy buena de proteger tu energía y que no te
que no interfiera tanto, porque ya sabemos que nuestro cuerpo energético es muy grande y que interfiere con el cuerpo energético de todas las personas con las que estamos, con las que nos rodeamos. Vale, para trabajar con el chakra corazón tenemos el EIR y podemos acompañarnos diciendo yo soy amor y es un apoyo para inspirar la vida, para sentirnos merecedores del aire que respiramos. Para trabajar el chakra garganta, como vimos antes, el aceite esencial de lavanda es una pasada. O también podéis utilizar el aceite esencial de hierbabuena si lo tenéis, que es maravilloso. Y es un aceite que nos va a permitir expresar nuestra verdad. Entonces, como afirmación que vamos a utilizar, yo soy comunicación. Tenemos el chakra del tercer ojo, que nos va a ayudar muchísimo el aceite esencial de limón. ¿Para qué? Para hacer esa limpieza energética, para despertar esa intuición. Y podemos decir, yo veo, yo soy intuición. Y después tenemos el chakra corona, que lo que vamos a utilizar es el aceite esencial de incienso, que ya vimos que es el aceite que nos conecta con nuestra intuición, con nuestra verdad, y podemos decir, yo soy luz, yo soy armonía. Yo, de hecho, cuando nació mi hija pequeñita, que ahora tiene 3 años, el momento que nació hay bueno, en vez de un bautizo, ¿no? Por así decirlo, que yo no me considero católica y no bauticé a mi hija, pero nosotros sí que hicimos una fiesta con el aceite esencial de incienso poniéndoselo en el chakra corona para darle la bienvenida a este mundo. Y la verdad que fue muy bonito, muy emotivo. Vale, pues hasta aquí, eso es todo. Deja que la naturaleza sea tu medicina y seamos conscientes de que somos mucho más que un cuerpo físico, que somos un cuerpo energético, emocional y que los aceites esenciales lo que van a hacer es ayudarnos a lograr ese equilibrio emocional, ese equilibrio corporal, para poder vivir plenamente, no estar cansados, no tener pues, problemas hormonales, no tener ansiedad, depresión, sino intentar vivir en presencia, en el momento presente, escuchando nuestro cuerpo, escuchando nuestras emociones y con una herramienta tan poderosa como la aromaterapia emocional podemos beneficiarnos en cuestión de segundos. Y un aceite que yo amo muchísimo es el aceite esencial de geranio. No sé si lo conocéis, pero a mí este aceite me ha ayudado tanto, 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 le llaman el sanador emocional. Yo lo utilizo casi todos los días, después, antes de salir de casa, y lo que hago, me echo una gotita en el corazón y hago inhalaciones, 3 inhalaciones. Luego también me gusta mucho lo que sobra, echarlo en el pelo. Y es una pasada como huele, aguanta muchísimo y es un aceite que te hace quererte a ti misma, aceptarte tal y como eres. Y además me gusta mucho porque causas como muy, muy buena impresión a los demás. A las personas con las que te cruzas es como si despertaras el amor también en ellos. Porque ya sabéis que es de la familia de la rosa damascena. Entonces es un aceite que nos ayuda mucho con el amor. No sé si conocéis este libro, me imagino que sí, pero yo recomiendo a todos que tengáis el libro de emociones esenciales, que es una pasada, que es de donde saqué mucha información de esta presentación, y es maravilloso. Y este libro dice que el aceite de geranio es el aceite del amor y de la confianza. El geranio restablece la confianza en la bondad innata del ser humano y del mundo. Es espectacular. Quería acabar un poquito con este aceite porque a mí a nivel emocional yo creo que es de los aceites que más me han ayudado y que no me puede faltar. Así que nada, bonitas, pues hasta aquí. Si queréis alguna pregunta, dejo de grabar. Si me queréis preguntar algo, queréis alguna cosiña, pues aquí estoy para vosotras. Ahí, ¿no? Sí. Vale. ¿Tenéis alguna duda? ¿Queréis preguntar algo? Ay, acabo de verlo ahora. Ale, no se ve la pantalla completa, mierda, pero la veíais, ¿no? Sí, se veía, pero se veía